¿Sabías que la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos? En este viaje descubriremos el poder de esta verdad ancestral. Bienvenidos a tu diario estoico. La sabiduría de los estoicos, una guía práctica para la vida moderna. Prepárate para ser inspirado. No olvides darle me gusta a este video, dejar tu comentario, suscribirte y activar las notificaciones para seguir recibiendo contenido de verdadero valor. Comencemos. La felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. ¿Sabías que los antiguos estoicos tenían un secreto? Un secreto tan poderoso que les permitía enfrentar los desafíos más difíciles de la vida con una mente tranquila y un corazón resistente. Imagina poseer la fuerza para enfrentar la adversidad con una sonrisa, convertir cada obstáculo en un escalón. Esto no se trata solo de soportar dificultades, se trata de transformar cada momento de tu vida en una oportunidad de crecimiento y felicidad. Bienvenidos, amigos míos, a un viaje de regreso en el tiempo, a la sabiduría de los estoicos y hacia adelante en tu propia vida, donde esta antigua sabiduría es más relevante y necesaria que nunca. Hoy no solo estamos aprendiendo historia, estamos descubriendo los secretos para vivir una vida de propósito, paz y alegría inquebrantable. Quédate conmigo mientras exploramos cómo el estoicismo no es solo una filosofía, es una guía práctica para vivir tu mejor vida sin importar lo que el mundo te depare. Prepárate para inspirarte, para desafiar tus percepciones y para ver el mundo a través de los ojos de algunas de las mentes más grandes de la antigüedad. Antes de sumergirnos en la sabiduría transformadora del estoicismo, te invito a que presiones el botón de suscripción. No hay absolutamente ningún daño en hacerlo y estás a punto de embarcarte en un viaje como ningún otro, y recuerda, eres diferente de la mayoría, una excepción en un mundo de normas, así que no te saltes ninguna parte de este video, cada momento está creado pensando en ti. Quédate hasta el final del video donde te voy a compartir 12 ebooks que te ayudarán a potenciar tus hábitos y hacer de tu vida una más plena y significativa. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado diciendo seré feliz cuando? Llena el espacio en blanco con lo que sea que se ajuste a tu vida. Seré feliz cuando obtenga esa promoción en el trabajo, seré feliz cuando compre ese auto nuevo o incluso seré feliz cuando finalmente llegue el fin de semana. Es como si estuviéramos constantemente posponiendo nuestra felicidad, esperando que algo fuera de nosotros mismos la desencadenara. Pero aquí es donde entran los estoicos con una perspectiva que cambia el juego. El estoicismo nos enseña una verdad profunda: la felicidad no es algo que simplemente nos sucede, no es un premio por ganar o un destino al que llegar. En cambio, la felicidad es algo que creamos para nosotros mismos a través de la forma en que percibimos e interactuamos con el mundo que nos rodea. Se trata de tomar el control de lo que está dentro de nuestro poder, nuestros pensamientos, nuestras actitudes, nuestras reacciones y dejar ir todo lo demás que está más allá de nuestro control. Piénsalo, ¿cuántas veces hemos dejado que un día lluvioso arruine nuestro estado de ánimo? Pero aquí hay un giro estoico. Cuando la vida parece un día lluvioso, recuerda que tienes el poder de elegir cómo responder. Puedes bailar bajo la lluvia, abrazando el momento con alegría y risas, o puedes enfurruñarte por mojarte, dejando que algo tan trivial como el clima dicte tu felicidad. La elección, amigos míos, es completamente tuya. Esto no se trata solo del clima, por supuesto, es una metáfora de la vida. Los estoicos nos recuerdan que la vida nos presentará todo tipo de climas, días soleados, noches tormentosas y todo lo que haya en medio, y aunque no podemos controlar el clima en sí, podemos controlar cómo elegimos experimentarlo. ¿Dejamos que los desafíos nos desanimen o encontramos una manera de bailar a través de las tormentas? No estoy diciendo que esto sea fácil, es una práctica, algo en lo que tenemos que trabajar todos los días. Pero la belleza del estoicismo es que nos brinda las herramientas para hacer precisamente eso. Nos enseña a observar nuestras reacciones, a cuestionar nuestras suposiciones sobre lo que significa ser feliz y a cambiar gradualmente nuestra mentalidad de una expectativa pasiva a una creación activa. Entonces, la próxima vez que te encuentres esperando que la felicidad llame a tu puerta, recuerda esta sabiduría estoica.
Pregúntate, ¿qué está dentro de mi control en este momento? ¿Cómo puedo crear mi propia felicidad en este momento? Podría ser tan simple como elegir estar agradecido por lo que tienes, encontrar alegría en las pequeñas cosas o decidir sonreír incluso cuando no tengas ganas. Los estoicos tenían esta hermosa forma de ver la vida, viéndola como una serie de momentos, cada uno fugaz y único. Ellos creían que todo a nuestro alrededor, cada experiencia, cada alegría y cada dificultad, es temporal. Esto no está destinado a ser una perspectiva sombría, sino más bien liberadora. Es un recordatorio de vivir realmente en cada momento, de apreciar el ahora porque el ahora es todo lo que realmente tenemos. Entonces, cuando estés experimentando esos momentos culminantes, esos momentos en los que todo parece encajar y la vida se siente como un paseo suave, absorbe todo. Disfruta plenamente de esos momentos con profunda gratitud. Estos son los momentos para llenar tu depósito de felicidad, para almacenar recuerdos que puedas atesorar y recordar. Los estoicos dirían que no se trata solo de disfrutar estos momentos, se trata de apreciarlos como los regalos preciosos y fugaces que son. Pero ¿qué pasa cuando la vida se pone difícil? Porque seamos honestos, lo hará, eso es solo parte de la experiencia humana. Aquí es donde la sabiduría estoica brilla aún más. Nos enseñan que incluso en medio de la adversidad, hay una estabilidad, una resistencia a la que podemos recurrir, porque al igual que esos hermosos momentos de alegría, los tiempos difíciles también son temporales. También pasarán. Esta perspectiva es increíblemente empoderadora. Imagina enfrentar los desafíos de la vida con el conocimiento de que no son permanentes. Esto no significa que los desafíos sean menos reales o difíciles, pero sí significa que podemos enfrentarlos con una mentalidad diferente. Se trata de mantenerse firme en la tormenta, sabiendo que el sol volverá a brillar. Es como ver cambiar las estaciones, cada una trae su propia belleza, desafíos y lecciones, pero ninguna dura para siempre. La vida está constantemente en movimiento y cuando entendemos y aceptamos la impermanencia de todo, podemos vivir más plenamente, más valientemente. Así que la próxima vez que te encuentres en la cima del mundo o en las profundidades de la desesperación, recuerda este principio estoico, abraza la impermanencia de la vida. Déjala enseñarte a vivir más profundamente, a aferrarte a los buenos momentos con gratitud y a enfrentar los tiempos difíciles con coraje y el conocimiento de que son solo parte del viaje. Un viaje que siempre está en movimiento, siempre cambiando. Esta es una realidad que no podemos cambiar, pero, y aquí está la clave, también nos dice que nuestro poder no reside en las cartas que nos reparten, sino en cómo las jugamos. Es nuestra reacción ante las desigualdades de la vida, las elecciones que hacemos ante la adversidad, lo que realmente nos define. Reflexionemos sobre eso por un momento. No se trata solo de los obstáculos en sí, sino de cómo elegimos responder a ellos. El estoicismo nos invita a cambiar nuestro enfoque de lamentar nuestro destino a dar forma activamente a nuestro viaje. Es un llamado a tomar lo que tenemos, lo bueno, lo malo y lo feo, y tallar una vida de significado y propósito a pesar de las probabilidades. Sé que esto es más fácil decirlo que hacerlo. Cuando estás en medio de enfrentar desafíos que parecen insuperables, puede ser difícil ver la luz al final del túnel. Pero aquí es donde la práctica estoica de cambiar nuestra perspectiva entra en juego. Se trata de mirar nuestras luchas a través de una lente diferente, verlas como oportunidades de crecimiento, de demostrarnos a nosotros mismos de que estamos hechos. Piénsalo como ser el escultor de tu propia vida, cada desafío, cada giro injusto de los acontecimientos es un bloque de mármol y tú tienes el cincel y el martillo en la mano, listo para dar forma a algo hermoso. No se trata de las imperfecciones en el mármol, sino de lo que haces con ellas. Esta mentalidad estoica nos anima a tomar posesión de nuestras vidas, a dejar de jugar la carta de víctima. Sí, es posible que no tengamos control sobre todo lo que nos sucede, pero siempre tenemos una opción en cómo reaccionamos. ¿Dejamos que la injusticia de la vida nos derrote o nos elevamos por encima de ella, usándola como un escalón hacia ser más fuertes, más sabios, seres más compasivos?
Y aquí está el lado positivo: cuando comenzamos a vivir de esta manera, abrazando las enseñanzas del estoicismo, comenzamos a encontrar un profundo sentido de satisfacción. No porque la vida de repente se vuelva justa, sino porque estamos viviendo en armonía con nuestros valores, nuestros principios. Ya no estamos a merced de las circunstancias externas, en cambio, estamos participando activamente en la vida, tomando decisiones conscientes que reflejan quiénes somos y quiénes queremos ser. Así que, amigos míos, tomemos esta difícil realidad y convirtámosla en una fuente de fortaleza. Aceptemos la injusticia de la vida no con resignación, sino con determinación. Usemos esto como combustible para impulsarnos hacia adelante, para tallar una vida de significado y propósito, porque al final del día, no es la equidad del viaje lo que importa, sino el coraje, la resistencia y la integridad que le aportamos. Esto no se trata de ser imprudente, se trata de reconocer que el mayor riesgo en la vida es paradójicamente nunca tomar uno. Se trata de entender que el verdadero crecimiento, la realización e incluso la felicidad a menudo se encuentran justo al otro lado de nuestras zonas de confort. Los estoicos, con su profundo conocimiento de la naturaleza humana y el funcionamiento del mundo, nos recuerdan que la vida es inherentemente incierta. No podemos controlar los resultados de nuestras acciones con absoluta certeza, pero aquí está el truco: también nos dicen que esta incertidumbre no debería paralizarnos, debería liberarnos. ¿Por qué? Porque una vez que aceptamos que la incertidumbre es solo parte del juego, podemos enfocarnos en lo que realmente tenemos bajo nuestro control, nuestras decisiones, nuestras acciones, nuestra voluntad de abrazar lo desconocido. Piénsalo: cada gran salto en la historia humana, cada gran historia de amor, cada innovación revolucionaria comenzó con alguien tomando un riesgo. Alguien decidió adentrarse en lo desconocido, perseguir algo sin garantía de éxito. Y sí, no todos los riesgos llevan a una victoria, pero el estoicismo nos enseña que hay valor en el intento mismo. Es tomando estos saltos que descubrimos nuestra fuerza, nuestra resistencia, y a veces incluso nos sorprendemos con lo que somos capaces de hacer. Entonces, ¿qué significa tomar un riesgo en un sentido estoico? No se trata de ser intrépido, se trata de ser valiente. La valentía no es la ausencia de miedo, es la decisión de seguir adelante incluso cuando tienes miedo. Ya sea decirle a alguien cómo te sientes, cambiar de carrera para alinearte más estrechamente con tus pasiones o defenderte por una causa en la que crees, se trata de escuchar esa voz interior que dice ¿y sí? Y no dejar que el pero qué pasa si fallo, te detenga. Aquí es donde realmente brilla el estoicismo. Nos proporciona un marco para abordar el riesgo que equilibra el coraje con la sabiduría. Se trata de evaluar nuestras opciones, considerar los resultados potenciales, pero en última instancia, se trata de tomar medidas. Porque la inacción, argumentan los estoicos, es un riesgo en sí misma, el riesgo de estancamiento, de nunca saber qué podría haber sido, de mirar hacia atrás en la vida con un corazón lleno de arrepentimientos. Entonces, ¿cómo aplicamos esta sabiduría estoica a nuestras vidas? Comienza pequeño. Si te encuentras pensando demasiado, pregúntate, ¿cuál es una acción pequeña que puedo tomar ahora mismo que me lleve en la dirección que quiero seguir? Podría ser tan simple como organizar tus pensamientos en papel, establecer un pequeño objetivo alcanzable para el día o buscar a alguien para pedirle consejo o apoyo. Recuerda, el objetivo aquí no es eliminar la reflexión cuidadosa o la planificación, es tomar conciencia de cuando nuestros pensamientos están dando vueltas, causando más estrés que claridad. Esa es tu señal de que es hora de pasar de pensar a hacer. El estoicismo nos enseña sobre la importancia de vivir de acuerdo con nuestra naturaleza, lo que incluye perseguir lo que realmente resuena con nosotros. No se trata solo de perseguir placeres fugaces o éxitos externos, se trata de conectarse con lo que realmente nos importa a un nivel más profundo. Cuando hablamos de seguir tu corazón, es fácil imaginarlo como simplemente hacer lo que se siente bien en el momento, pero el estoicismo nos invita a mirar más allá, a indagar en lo que enciende nuestra alma, lo que se alinea con nuestros valores fundamentales y lo que nos brinda un sentido de propósito.
Los estoicos argumentarían que la vida es demasiado corta para pasarla en caminos que no encienden tu fuego. No se trata solo de satisfacción laboral o logros profesionales, se trata de la esencia de quienes somos y cómo elegimos pasar nuestro tiempo precioso en esta tierra. La idea de que elegir una carrera que resuene con tu alma significa que nunca trabajarás un día en tu vida puede sonar como un sueño idealista para algunos. Sin embargo, cuando desglosamos las capas, está profundamente arraigado en la filosofía estoica. Se trata de encontrar alegría y satisfacción, no en ausencia de desafío, sino en la búsqueda de algo que sea profundamente gratificante. Encontrar este camino no siempre es fácil. Requiere autorreflexión, honestidad y, a veces, el coraje de tomar decisiones difíciles. Podría significar alejarse de lo convencional o esperado, enfrentar la incertidumbre o incluso lidiar con la incredulidad de los demás. Pero aquí es donde entra en juego el concepto estoico de coraje. El coraje, en el sentido estoico, no se trata solo de valentía ante el peligro, se trata de la fuerza interior para perseguir lo que crees, incluso cuando es difícil. Entonces, ¿cómo aplicamos esto? Comienza por preguntarte qué te apasiona, qué actividades te hacen perder la noción del tiempo, qué temas podrías leer o discutir durante horas. Estas son pistas, pero no se trata solo de pasión en el sentido fugaz, se trata de propósito, de lo que te hace sentir que estás contribuyendo a algo más grande que tú mismo. Aquí es donde reside el verdadero cumplimiento. Seguir tu corazón en el sentido estoico también significa estar preparado para enfrentar obstáculos con resiliencia. No es una garantía de un camino fácil, es sobre estar tan alineado con tu propósito que estás dispuesto a enfrentar desafíos porque el viaje y el destino lo valen. Recuerda, la búsqueda de la pasión y el propósito no es una decisión única, es un viaje continuo, uno que puede evolucionar a medida que creces y aprendes más sobre ti mismo y el mundo que te rodea. Se trata de mantenerte fiel a ti mismo, reevaluando y realineando según sea necesario. Nuestros pensamientos dan forma a nuestra realidad. Esto no es solo una frase bonita, es un principio fundamental del estoicismo y, de hecho, de vivir una vida significativa. Los estoicos enseñaron que aunque no tengamos control sobre eventos externos, sí tenemos control sobre nuestros pensamientos y reacciones ante esos eventos. Es un recordatorio poderoso de que nuestra percepción de la realidad está en muchos sentidos moldeada por nuestras propias mentes. Ahora, piensa en eso por un momento. Tu mente puede ser tu mejor aliado o tu más formidable enemigo. Esto no se trata de involucrarse en una batalla constante contigo mismo, más bien se trata de comprender y aprovechar el inmenso poder que tus pensamientos ejercen sobre tu vida. Se trata de cultivar una mentalidad de crecimiento, resiliencia y positividad. Una mentalidad de crecimiento, un concepto que se alinea bellamente con la filosofía estoica, es la creencia de que nuestras habilidades e inteligencia pueden desarrollarse a través de la dedicación y el trabajo duro. Es el antídoto de una mentalidad fija que sugiere que nuestros talentos e inteligencia son rasgos estáticos e inalterables. Los estoicos, aunque no usaban el término mentalidad de crecimiento, encarnaban esta idea en sus enseñanzas. Creían en la capacidad de desarrollo personal, en el potencial de cada individuo para cultivar virtudes como la sabiduría, el coraje, la justicia y la templanza a través de la práctica deliberada. La resiliencia, otro pilar del pensamiento estoico, se trata de recuperarse de la adversidad, aprender de las experiencias y seguir adelante con una comprensión y fuerza más profundas. Se trata de reconocer que la vida inevitablemente nos presentará desafíos, pero es nuestra respuesta a esos desafíos lo que nos define. El estoicismo ofrece herramientas para construir esta resiliencia, como centrarse en lo que está dentro de nuestro control, prepararnos mentalmente para las dificultades potenciales y practicar la gratitud. La positividad en el sentido estoico no se trata de ignorar la realidad o poner una sonrisa en tu rostro sin importar cómo te sientas. Se trata de mantener una perspectiva esperanzadora y optimista incluso ante los desafíos. Se trata de ver la oportunidad de crecimiento en cada situación y centrarse en el potencial para el bien.
Esto no significa que no tendremos momentos de tristeza, ira o frustración. El estoicismo reconoce toda la gama de emociones humanas, pero nos enseña a no ser abrumados o definidos por ellas. Entonces, ¿cómo cultivamos esta mentalidad? Comienza por la conciencia, siendo conscientes de nuestros pensamientos y el impacto que tienen en nuestras emociones y acciones. Implica desafiar patrones de pensamiento negativos o poco útiles y reemplazarlos por otros más constructivos. Esta es una práctica, algo en lo que debemos trabajar todos los días, y se trata de elegir consciente y deliberadamente alinear nuestros pensamientos con el tipo de vida que queremos llevar. Recuerda, el poder de tus pensamientos es un recurso infinitamente renovable. Todos los días, en cada momento, tienes la oportunidad de elegir cómo quieres experimentar el mundo que te rodea. Puedes elegir enfocarte en lo que está mal o en lo que está bien, en lo que te falta o en lo que tienes, en lo que no puedes hacer o en lo que puedes. Esta elección, amigos míos, es tu superpoder, tu arma secreta para vivir una vida de propósito, paz y alegría inquebrantable. Entonces, la próxima vez que te encuentres en medio de una tormenta, recuerda la sabiduría estoica. Recuerda que tienes el poder de elegir cómo reaccionas ante los desafíos de la vida. Recuerda que tu felicidad no está determinada por lo que te sucede, sino por cómo eliges responder a lo que te sucede. Y sobre todo, recuerda que tienes dentro de ti una fuerza, una resistencia, una capacidad de crear tu propia felicidad y significado en la vida. No subestimes el poder de tus pensamientos. No subestimes el poder de tu capacidad para dar forma a tu propia realidad. Así que sigue adelante, amigos míos, abraza cada momento con gratitud, aprende de cada desafío con humildad y abraza cada oportunidad con valentía. Porque al final del día, la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Si te ha gustado este video te insto a suscribirte, dejar tu comentario y activar las notificaciones para recibir más contenido como este en el futuro. Tu apoyo es el mundo para mí. En el enlace de la descripción y los comentarios te dejo el enlace de 2 ebooks que te van a servir para alcanzar tus metas, gracias a la implementación de hábitos cotidianos que te ayudarán a vivir una vida más plena y significativa.